Bien, buenas tardes estudiantes, muchas gracias por aquí estar y vamos a empezar retomando un par de diapositivas anteriores al momento en que cerramos en la clase anterior y volvamos a esta que pone en relevancia una de las características principales que tiene la sobrecarga de los puentes a Ashto, ¿no? Que son camiones de diseño, tándem de diseño, y es lo que estamos reproduciendo acá, lo que provee el reglamento 801. Es lo que hace a una diferencia fundamental, según vamos a ver un poco más tarde, con la carga móvil y de tipo concentrada que se desplaza sobre el puente y que simula condiciones suficientemente maximizadas de solicitaciones en los tableros de los puentes. En los tableros de los puentes, ¿no? Le habíamos mostrado el sistema de carga que representa sobrecarga vehicular para el reglamento 801 lleva esta denominación que hemos resaltado acá, HL13. AR, que entiendo yo que es un código que haría referencia a la adaptación argentina en términos de que no todos los países tienen exactamente los mismos tipos de vehículos típicos de transporte. Pero el concepto general es de traslación desde la reglamentación a Ashto. Bueno, el camión de diseño lo habíamos mostrado ayer, por ahí solo para recordar que hay un tramo fijo entre el eje delantero y el eje tractor del camión, fijo en 4,3 metros. Y hay una parte donde esto puede ser variable, entre un valor fijo, también 4,3, para indicar un camión corto, hasta unos 9 metros, que más o menos conduce a lo que es una longitud de transporte de alrededor de unos 12 metros. Y bueno, y entonces esto en total, ¿no? Completo, desde el frente hasta la parte trasera. Por ahí recordar que uno no se va a acordar tan rápido una vez que no mira esto, después incluso no se olvida, 56 toneladas en el eje delantero, perdón, kilonewton, algo como 5,6 toneladas, y 23 toneladas en los ejes de carga, ¿no? Y al mismo tiempo visualizamos un móvil de carga alternativo que se llama tándem de diseño. Es un carrito, simula un carrito que tiene una separación, esto es lo importante, mucho más cercana que los 4,3, 1,2, y tiene cargas por eje delantero, eje trasero, de 176 kilonewton, es decir, 88 por rueda. La misma separación transversal, 1,8 que la del camión, y uno infiere que si estos dos tipos de carga, estándares de carga, vehículos de diseño, son diferentes, es porque menor carga pero una menor separación puede llegar a producir para algunas solicitaciones una situación más exigente. Esa sería la explicación de por qué este o este. Pero los dos, cualquiera de estos dos que representan en definitiva cargas concentradas, que se separan o que se mueven sobre el puente como un tren móvil, lo mismo que las acciones sobre estas ruedas del camión de diseño como cargas concentradas, van a interactuar con la carga de carril de diseño. Es una carga uniformemente distribuida en el sentido de la longitud del puente, que sería el eje del camión, ¿no? O el eje del tándem.
en esta dirección, si se superponen, y se superponen, o el camión de diseño y la carga de carril de diseño, o el tándem de diseño y la carga de carril de diseño, que es de 1,5 toneladas por metro. Simula, como habíamos comentado en la clase anterior, una carga distribuida proveniente de otros vehículos que puedan asimilarse a una carga distribuida. La carga distribuida, miren este ejemplo, estoy hablando de carril de diseño, en rigor de verdad se ha convertido en una carga uniformemente repartida por metro de longitud, pero si uno la divide por 3 metros, que es el ancho que ocuparía el vehículo, esa carga linealmente distribuida se convierte en una carga uniformemente distribuida por unidad de superficie. Si divido por 3, la carga uniformemente distribuida por unidad de superficie es de... Bien. Bien, eso es un poquitito el recuerdo. El tándem entonces con 176 por eje, 88 por rueda, solo por recordarlo un ratito. Seguramente que mañana nos olvidamos. Bueno, pero está en el reglamento, así que, bien, estos numeritos hasta que uno no practique no se memorizan transitoriamente con facilidad. Bueno, aquí había algunas definiciones que yo inserté en esta diapositiva y el ancho de calzada. El ancho de calzada tiene importancia para establecer que es la distancia que en general nosotros la podemos asimilar a la distancia que va si este es un cordón y este es el otro cordón del tablero. Disculpas, esto no va. En todo caso lo usamos para decir que el ancho de calzada sería esto, ¿no? Y aquí pudiera estar el eje de la carretera, el eje transversal, y entonces esto es ancho de calzada, espacio libre entre barreras, podrían ser barreras, o cordones. Y acá en la nomenclatura del reglamento a este ancho de calzada lo llamamos doble D. En tanto que un carril, si este ancho de calzada está preparado para un puente solamente de 2 carriles que circulan en direcciones opuestas, bueno, en general la mitad de esta dimensión, las 2 mitades, van a formar cada uno un carril. Pero si en cambio tuviésemos un puente que tiene un ancho W mucho mayor, entonces ahora hay razones para pensar que dividiendo la calzada por un valor de 3,6, que sería el ancho del carril de diseño, esto tiene que ser consistente con lo que acontece con la carretera, ¿no? La carretera es de 2 vías o 2 carriles, el puente no será. Si hay más, el puente tendrá más carriles de diseño. Pero el número de carriles de diseño, como definición, será el ancho de calzada dividido este numerito fijo, y así está escrito en el reglamento. Entonces uno puede tener 3 carriles, 4 carriles y más carriles de diseño. Nosotros, por ahora, vamos a circunscribirnos a lo que pasa con los puentes más familiares, como decía antes, del paisaje carretero regional, el que acostumbramos a ver cuando salimos, en nuestro caso, a nuestras 2 rutas nacionales principales, 12 y 14, también a la 101, que está por allá arriba, en el norte de la provincia, y también a las rutas provinciales. En general, para las rutas nacionales, el ancho que va a tener la calzada es el mismo que tiene la vía de comunicación, es del orden de 7,20, 7,30, mientras que las rutas provinciales estaban, por lo menos hasta algunos años atrás, en 6,70 metros, un ancho de calzada del orden de
unos 50-60 centímetros menor que las carreteras nacionales. En ese caso, 2 carriles tendremos siempre. Si la carretera es de 6,70 metros, tendremos 2 carriles del orden de 3 metros y un poquito más. Y si es de 7,20, estamos justo en los 3,60 que estábamos mencionando. Bien. Entonces ahora vamos a ver cómo se aplica la sobrecarga vehicular de diseño. Entonces, está exigido el proyectista a aplicar una combinación donde intervenga como sobrecarga útil de tránsito correspondiente a los vehículos, o bien la solicitación producida por el tándem de diseño y la carga de carril de diseño actuando simultáneamente. Pues acá repito lo que es el tándem de diseño, y entonces evolucionando longitudinalmente en la dirección del tránsito, de longitudinal a la circulación, juntamente con carga de carril de diseño. En este dibujito les pido por favor, es una adaptación, no miren estos numeritos, porque según debería ser son 176 kilonewton y esto está traído de una bibliografía, tampoco este valor, pero quería utilizar el esquema que ya estaba prefabricado para no tener que mal dibujar estas cosas que hago con mucho pesar para todos. Utilizando este gráfico uno puede ver que esta es una superposición de una carga distribuida y de un tren de cargas con estas dimensiones, 1,20 m separado, pero 176 kilonewton, los que teníamos aquí. Esa es una combinación que conduce a solicitaciones que deben ser analizadas. Pero también hay que hacer la combinación del camión de diseño con la carga de carril de diseño. O sea, el tándem, entonces esto lo vemos acá. Un dato bastante claro me parece queda que tándem con carga de carril o camión de diseño con carga de carril. Y esa es la manera en que se debe aplicar la sobrecarga. Después vendrán los coeficientes de mayoración de cargas que le correspondan de acuerdo con una tabla que la vimos rápidamente en el día de ayer y que ustedes van a revisarla con detenimiento en el propio cuerpo del reglamento. Bueno, la presencia entonces de cargas concentradas móviles desplazándose sobre una estructura nos va a llevar de inmediato a recordar lo que habíamos aprendido en líneas de influencia, ¿no? Líneas y superficies de influencia. Bien, en este esquemita nosotros queríamos representar que en general una estructura, en este caso isostática, pero esto es aplicable a las continuas también, que una carga móvil lo que hace es que los elementos estructurales solicitados bajo la acción de estas cargas móviles van a ir cambiando de magnitud a medida que el móvil se desplaza sobre la superestructura, sobre, en este caso, sobre el tablero de este puente. Y que esa carga la podemos referenciar con un parámetro X y a partir de ahí podríamos construir de una manera paramétrica o función de X, podríamos construir lo que conocíamos como líneas de influencia y que las podíamos construir para reacciones en los apoyos, para solicitaciones en este caso en las barras, para deformaciones que pudiese experimentar, deformaciones, en función de cómo se van desplazando las cargas, uno construía estas denominadas líneas de influencia. Quiero recordar un poquitito dos conceptos sobre esto, pasamos a otro tema, pero una de tantos documentos que habría disponibles en la red, que es el que de donde saqué ese esquema,
es uno que se los dejo aquí presente para que lo busquen, porque estaba bastante bien desarrollado el tema, si bien para solamente estructuras isostáticas. Y nosotros queremos simplificar nuestra presentación haciendo que podamos solamente considerar esas estructuras porque son mucho más sencillas, ¿no? Mucho más simples que hablar de estructuras continuas, una viga continua de varios tramos. Lo dejo ahí entonces marcado, es un documento proveniente de algún lugar de España, Bilbao, ¿no? Y ustedes lo buscan, pero me quería apoyar por lo menos en un par de imágenes para recordar el esquema más general de una línea de influencia. Supongamos que para una estructura que está compuesta por un par de barras articuladas en uno de los tramos y vinculadas de esta manera, es una estructura de dos tramos, pero en realidad sigue siendo una estructura isostática. Y entonces, aplicando una carga móvil sobre esto, entonces lo que vamos a construir es, en este caso, la línea de influencia de la reacción de apoyo. Dispuesta la carga en este punto, uno podría, punto genérico, en este caso ubicado a una distancia o parámetro S de la posición de apoyo, nosotros podemos evaluar la reacción de apoyo y dejarla en función de esta expresión y del valor de la carga. Pero para simplificar hacemos que nuestra carga se convierta en una carga unitaria. Lo que vamos a obtener es una función para indicar que cada ordenada de esta gráfica representa el valor de esta reacción en el caso en que la carga estuviese dispuesta en este punto. En particular, este eta I, que está debajo de la carga donde está ubicada en el punto I, está representando el valor de la reacción de apoyo que acontece en esta zona, en el punto A, en la reacción de vínculo A. Eso es bastante inmediato de entender, que si uno pone la carga sobre el apoyo, tendríamos el máximo valor de reacción de apoyo. Si uno pone la carga sobre el otro apoyo, el apoyo siguiente, toda la carga descarga sobre la reacción de vínculo. Por lo tanto, el valor de ordenada que tiene esta gráfica es cero. No hay ninguna reacción de apoyo en este punto. Si nosotros pasamos la carga y la aplicamos, por ejemplo, en este punto, bueno, ahora estos dos apoyos funcionan a compresión, pero esta estructura tiende a levantarse. Con lo cual, la reacción de apoyo ahora, en este apoyo, es negativa. Y el valor que toma para la carga puesta en este punto es este que está dibujado acá. Ciertamente, si la carga está aplicada en el punto C, en el apoyo C, descarga toda sobre el vínculo, y entonces esta reacción de apoyo se vuelve a ser cero. Entonces esta es la gráfica correspondiente a reacción de línea de influencia de apoyo para una carga móvil que se desplaza sobre la estructura. ¿Qué pasaría si yo quiero aplicar una carga distribuida? Bueno, entonces uno podría decir que si tengo una carga distribuida y esta es la línea de influencia, entonces la mayor concurrencia a la reacción de apoyo, o sea, si tengo que saber dónde tengo que distribuir una carga móvil, sé que para que se produzca una reacción de apoyo positiva, debo cargar este tramo y no cargar el siguiente. Porque si cargo el siguiente ya empieza a haber contribuciones que descuentan respecto de esto. A la inversa, si quiero evaluar cuánto es la reacción negativa debido a cargar con carga distribuida, cargaré este tramo porque estoy trabajando sobre el área que está debajo de esta curva y entonces, cargando todo el tramo,
podré llegar a evaluar cuáles son las máximas reacciones de apoyo, y esto es una extensión del concepto de línea de influencia a lo que son superficies de influencia. Entonces, línea de influencia aplicamos a cargas concentradas, superficie de influencia la aplicamos cuando tengamos que trabajar con cargas distribuidas. En este otro caso, lo mismo, pero ahora extendido al caso de un momento flector. Entonces, la misma estructura, la misma carga, en el punto I, nosotros sabemos que el diagrama de momentos, bueno, lo podemos imaginar como que es una cosa así, el diagrama de momentos. Después pasará por acá. Bueno, acá debería ser 0. En este punto. Y ahora me quiero concentrar en qué pasa con el momento, por ejemplo, en este punto. Ahora en un punto cualquiera, ¿no? En un punto cualquiera. Entonces, lo que tendríamos aquí es que el valor de esta ordenada es el valor del momento cuando la carga está aplicada en este punto. Cuando la carga está aplicada en el punto. A medida que la carga... perdón, acá. Este valor ordenada de la línea de influencia representa el valor que tendría el diagrama de momentos, si este que intenté dibujar es un diagrama de momentos, el valor que tendría el diagrama de momentos en esa posición. Ciertamente, si la carga llegase a ubicarse justo encima de ese punto, entonces el valor de la línea de influencia es máximo, y tomaría este valor que está acá. Bueno, un recordatorio rápido de que si lo necesitamos utilizar en algún análisis estructural, cuando tenemos, repito, combinaciones de cargas uniformemente distribuidas y trenes de cargas móviles, vamos a necesitar trabajar con los conceptos de línea de influencia. Aquí traje algunos ejemplos rápidos para mostrar el efecto de la línea de influencia en una estructura de un voladizo. De nuevo, es una estructura isostática. Y si queremos evaluar el momento de empotramiento para una carga que puede desplazarse sobre la barra, bueno, imaginemos que la carga sobre la barra tiene, cuando está sobre el apoyo, el momento es 0. Es solo esfuerzo de corte lo que estamos transmitiendo, momento nulo. En realidad, más que esfuerzo de corte, es reacción de apoyo directamente y no hay diagrama de corte en la barra. La carga directamente se desplaza sobre el vínculo. Cuando ponemos la carga en el extremo del voladizo, entonces obtenemos P por L, la máxima solicitación de momento, y esta es la línea de influencia para el momento en el empotramiento. En el dibujito de la derecha empezamos a utilizar ahora un tren de cargas, donde esto mantenemos fijo, pero ahora los parámetros están relacionados entre sí, y entonces la solicitación en el apoyo no será más que el valor de las cargas por los valores de la línea de influencia. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros estábamos avanzando con describir algunas de las cargas denominadas transitorias correspondientes a sobrecarga útil o sobrecarga de servicio, aquella para la cual está predestinado el puente, transportar cargas y personas, ¿no? Entonces, carga peatonal. En las veredas, cuando el puente tiene veredas, el reglamento dice de más de 60 centímetros de ancho de vereda, se debe cargar con una carga distribuida areal, superficial, de 3,6 kN por metro cuadrado. Simula una carga peatonal. No es tanto, ¿no? Son 360 kilos por metro cuadrado. A ver, sí, digo bien, 360 kilos por metro cuadrado. Y está en el orden de esas sobrecargas de servicio que, por comparación,
utilizamos en algunos locales de los edificios. Bueno, esta carga se deberá considerar simultáneamente con la sobrecarga vehicular de diseño en el carril para vehículos. Lo dice el reglamento, entonces hay una cantidad de especificaciones, yo puse algunas poquitas para enriquecer un poquitito la especificación sobre cargas peatonales, pero el reglamento es bastante más extendido en estas cosas. Dice que si los vehículos pueden subir a la vereda, la carga peatonal no se considerará al mismo tiempo. Pero en general, lo importante era que para este tipo de carga, es una sobrecarga distribuida, no es necesario considerar el incremento por carga dinámica. Eso lo vamos a ver un poquitito enseguida. ¿A qué se debe el incremento por carga dinámica? Bueno, también hay cargas, ya que pasamos por las cargas peatonales, estamos en la zona de veredas, hay cargas sobre barandas, pero para estas cuestiones hay prácticamente todo un reglamento, que es el 804, y que fue de los primeros en ser lanzados, juntamente con el 801 y el 802. Y solamente tomaba cargas sobre barandas, que sería el capítulo 13 en el ordenamiento completo de la serie C800. Bueno, acá aparece lo del incremento por carga dinámica, donde los pesos de ese camión de diseño y el tándem de diseño, que son las verdaderas cargas móviles o representativas de cargas móviles, las concentradas y también las distribuidas, que están representando cargas sobre el puente, se deben mayorar aplicando unos porcentajes para considerar efecto dinámico. Y bueno, hay una tablita. La expresión de incremento en realidad va a ser el valor que teníamos para la carga sin incrementar más un porcentaje. Si fuera 75% es 1 más 0,75, entonces por carga dinámica, la carga estática de cualquiera de estos ejes se verá incrementada de 1 hasta 1,75 si el componente que tenemos que diseñar son las juntas del tablero para todos los estados límite. Y un poco menos, 15% o 33%, para todos los demás componentes que no sean las juntas de tablero, especialmente para los estados límites de fatiga y fractura hace la diferencia. Y parece ser que la incidencia o incremento por carga dinámica está tratando de representar las irregularidades que presenta la superficie de rodamiento, que hace que la rueda experimente, bueno, algo parecido a transitar sobre una sinusoide. Exagero, puede ser cualquier otra forma, pero la imagen que se me ocurre más parecida es una sinusoide, y lanzado en velocidad, el móvil lo que va produciendo son efectos de incremento y disminución, y entonces parecería ser que esa es la explicación de por qué incremento el efecto estático por una acción dinámica. Y claro, es de entender que los elementos que están en las discontinuidades del tablero, que son las juntas, sean los que más experimentan impacto dinámico, y probablemente sea la explicación de por qué van con 75%, mientras que otros elementos estructurales considerablemente menor efecto de incremento por carga dinámica. Pero además, en la parte inferior vamos a leer algo como que el incremento por carga dinámica no se aplicará a las cargas peatonales ni a la carga de carril, si induje algo erróneo, ni a la carga de carril, que era una carga uniformemente distribuida. Solo se aplica a los efectos producidos por los ejes. Entonces esto es bastante explicado por esta historia de que la carga móvil concentrada, que es la que se asocia
al desplazamiento de los ejes sea la que deba ser incrementada. Bueno, hay también unas denominadas, hago un repaso de las más significativas, porque estas son todas cargas tipo transitorias, ¿no? Tanto el paso de los vehículos pasan hasta que el próximo que pasa, en horarios de gran tránsito, la frecuencia de cargas aumenta, pero después horarios donde la acción dinámica de la carga vehicular se ve muy disminuida y por lo tanto eso hace que este tipo de cargas sean consideradas transitorias y no permanentes, claramente. Estas que siguen están dentro de ese paquete, fuerzas centrífugas, solo van a acontecer si nosotros tenemos puentes con tramos en curva, que la trayectoria de los móviles, de las cargas lanzadas en movimiento, describan curvas sobre la traza del puente. Si no, esto desaparecería porque la expresión es la de algún efecto vinculado con la masa, va a estar el peso, en realidad es el peso por un coeficiente C, que convierte a la carga gravitatoria, el peso de los ejes, los convierte en una fuerza horizontal de dirección centrífuga, es decir, hacia el exterior de la curva, y que actúa sobre el puente. Ese coeficiente está regulado, tiene una expresión donde lo que podemos reconocer es que b cuadrado es la velocidad de diseño del móvil sobre el puente, dividido R, esta era la expresión en el curso de racional de una aceleración centrípeta o su correspondiente opuesta centrífuga. Esto cuando la velocidad se expresa en metros por segundo y esta expresión cuando se expresa en kilómetros por hora. Multiplicando este coeficiente C por el peso por ejes, sale una fuerza centrífuga. Bueno, ¿dónde se aplica? Y esto también es importante, no se aplica a ras de la calzada, sino que a 1,80 m de la superficie de la calzada. Es decir, si bien la acción cortante de la fuerza centrífuga se ingresa a la altura del contacto de las ruedas con el tablero, bueno, hay un efecto simulado de un momento adicional que está actuando por aplicación de la carga a 1,80 m de la superficie de la calzada. Así está especificado. La fuerza de frenado, bueno, no se consideran las aceleraciones positivas, que serían las que irían en esta dirección, porque serían los cambios de velocidad que acontece por la rapidez de cambio de velocidad que tenga el camión de diseño o el tándem. Y como son equipos de gran masa, es muy difícil que tengan tanta reacción como para desarrollar. Bueno, hoy hay equipos muy, muy potentes. Un camión descargado, no el de diseño, pero un camión descargado tiene una reacción que es posible que genere una aceleración importante en la dirección del tránsito, pero básicamente la acción de frenado sí es importante porque se pueden conseguir distancias de frenado pequeñas, lo cual supone la aplicación de aceleraciones sentido contrario de la dirección, porque pasamos de una aceleración, pasamos de una velocidad, no sé, de 80, 90 kilómetros por hora a una de 0, por frenado completo. Entonces aparece una aceleración de sentido contrario y esa, multiplicada por la masa, la fuerza de frenado, que en general actúa en sentido longitudinal al tránsito. Bueno, más bien lo importante es describirla. Dice el reglamento, entre algunas especificaciones transcriptas, que se deberá tomar como el mayor de los siguientes valores: la cuarta parte de los pesos por eje del camión de diseño o del tándem de diseño, ¿sí? O
la quinta parte, el 5% del camión de diseño más la carga de carril, o 5% del tándem de diseño más la carga de carril. Entonces uno prueba con esos valores y adoptará la fuerza de frenado FB que actúa en el puente, la que se utilizará para el diseño. De nuevo, la fuerza actúa a 1,80 m aplicado sobre el nivel de la calzada. Bueno, acá aparece una tablita que introduce el concepto importante, menos para puentes de solamente 2 carriles, los que más habitualmente vemos en nuestras rutas nacionales, pero trata el tema de presencia múltiple de carga vehicular. Entonces, acá se aplica el concepto de que aquello de la simultaneidad en las combinaciones de carga que hacían que había que calibrar los coeficientes de mayoraciones de cargas en función de la probabilidad de que 2 estados de carga actúen simultáneamente, y la probabilidad se empieza a reducir para considerar 3 simultáneamente, y cuando consideramos 4 simultáneamente, las probabilidades se van achicando, lo que hace razonable que los factores de carga, a partir de un punto de uno de referencia, por efecto de reducción de la probabilidad de que acontezca carga simultánea o presencia múltiple, aparecen coeficientes de disminución en los efectos de los factores de carga. Por ejemplo, si tenemos un solo carril cargado, entonces deberíamos, para aplicar el efecto sobre el total del puente, considerar que por presencia un coeficiente de 1,2, 1,20. Si están cargados, si nosotros tenemos un puente de varios carriles, no uno de 2 carriles, un puente de varios carriles y hay un solo carril cargado, la acción sobre ese único carril se incrementa en un 20%, actuando cuando uno analiza el total de la estructura. El conjunto de este tablero de un solo tramo, de un tramo isostático, digamos. Mientras que si tenemos 2 carriles cargados, el valor pasa a 1. Si hay 3 carriles cargados, se puede aplicar un coeficiente ya de disminución, porque va cayendo la probabilidad de que 1, 2 o 3 o 4 o más de 4 carriles estén cargados en forma simultánea. Bueno, esto aparece en el reglamento y parece ser que uno lo tenga que presentar en sociedad. Para terminar de interpretar todos estos estados de carga, estados o tipos de cargas, y su actuación combinada, hay que mirar el reglamento. Por eso, en sobrecargas hemos visto recién, para sobrecargas, acá están las descripciones de cada una de estas simbologías. Tenemos como sobrecarga gravitatoria la sobrecarga vehicular y la peatonal sobre vialidades. La sobrecarga vehicular era camión de diseño y carga de carril, o tándem de diseño y carga de carril. Y PL ya es una carga peatonal, sobrecarga peatonal. Después aparecía el incremento por carga vehicular y M. Pueden aparecer o no fuerzas centrífugas. Si el puente es rectilíneo, estas cargas desaparecen. Fuerza de frenado que habrá que considerar siempre. Bueno, y después aparece una fuerza de colisión de un vehículo, básicamente, pero es colisión sobre las barreras o barandas. Si estamos hablando de lo que es sobrecarga transitoria sobre tablero. Estas imágenes, como yo les decía a ustedes, pertenecen a un PDF
interesante que tiene la Asociación Argentina de Carreteras disponible en la red y que tendría la virtud de que con anticipación, pero creo que incluso antes de que se haya completado el periodo de discusión nacional, que ustedes saben en que se admiten correcciones, y en eso hay que estar atento. Es probable que la información que tenga este PDF, que tiene una enorme cantidad de diapositivas, algo así como, si mal no recuerdo, unas 500 diapositivas, provee una visión integral de lo que es el reglamento de toda la serie. Y desarrolla algunos temas con bastante profusión, sobre todo para hablar de los coeficientes de calibración de cargas basados en teoría de confiabilidad. Así que es interesante como una referencia. En ese caso y en aquel momento se representaba lo que es verdad. Estas flechas estaban indicando en aquel momento que esas cargas que se propician en la nueva reglamentación no están disponibles en nuestro esquema reglamentario actual en alusión al reglamento de la Dirección Nacional de Vialidad. O sea, no tiene carga carga de impacto por colisión. No impacto dinámico que es gravitatorio, sino cargas horizontales por impacto sobre el tablero, actuantes sobre el tablero. Bueno, que estaría representado por esta imagen que está provista también en ese documento. Es la ocurrencia de cualquier inconveniente, cualquier accidente que acontezca sobre el tablero y que pierde la dirección cualquiera de los móviles, su desvío puede ser, en principio, y es de desear, absorbida la energía de impacto por la capacidad de disipación energética inelástica de estas vigas flexibles, los denominados guardrails, o vigas tipo flex beam, así se las conocía en la literatura. Entonces, tiene la posibilidad de una gran cantidad de impacto si esto se deforma por el impacto, debido al impacto. Entonces hay una absorción de energía importante y la segunda función que cumplían y que cumplen estas barreras es el móvil que impacta, devolverlo hacia el interior de la calzada. Cuando se superan los valores de esas cargas, obviamente, pueden acontecer o la caída al vacío directamente, que es lo que esencialmente se busca evitar. Yo tomé de esa misma publicación una cantidad de imágenes que en realidad son un poco catastróficas, pero es para mostrar los eventos extremos que pueden tener que ver con fallos o colapsos en los puentes, ¿no? Este es un colapso de una estructura por inundación excepcional, ascenso de los tirantes, no en nuestra geografía, pero algunas veces en zonas frías, en zonas de altas, fuertes pendientes y pendientes de los cauces importantes para hacer que las velocidades sean de tipo torrenciales, y arrastran bloques de hielo o troncos, lo que fuera, y esos impactos en general actuando sobre pilas y estribos son los que pueden conducir a la inestabilidad general del puente. En este caso, además, escondido hasta las fundaciones, los problemas de socavación de los cimientos, porque se va perdiendo, si esto era un cimiento protegido, entonces el deslave producido por la velocidad deja las fundaciones expuestas, perdiendo el confinamiento, y entonces es el tipo de falla por socavación de pilas y estribos, ¿no?, de sus cimientos. Bueno, este es un caso un poquitito, me parece, más inusual, donde los puentes transcurren en zonas serranas, con fuertes laderas,
cayendo al valle del curso de agua, valles muy estrechos que puede haber deslaves y taludes que se desprenden, deslizamientos de suelos. Esto nosotros no lo vamos a visualizar como una posibilidad de ocurrencia, salvo que ustedes se paren a mirar en Ruta 7, a la altura de llegando a Jardín América, a Aristóbulo del Valle, y piensen que se inestabilizan las laderas rocosas de basalto, cosa que es poco probable. Son más bien deslaves producidos por la lluvia de materiales que experimentan fallas por corte, claro. El fallo por sobrecarga es más que evidente, ¿no? Cuando se superan las cargas de tránsito, podría ocurrir una situación como estas. O, eventualmente, otros efectos. Esta imagen nos recuerda el colapso del puente, creo que fue sobre el arroyo Acaraguá, en ruta, no sé si 103 o 105, camino desde Campo Ramón a Santa Rita, y que le ocurriera a un móvil de la empresa Singer, que debió frenar sobre el tablero, y los apoyos del tablero sobre las pilas parece que habían excedido los límites de desplazabilidad y literalmente bajo la acción del frenado el tablero se corre y pierden apoyo las vigas, con lo cual ocurre un colapso que sería algo parecido a la imagen que tenemos acá. Eso es lo más parecido que uno encontró, pero este es un caso donde la sobrecarga obviamente puso en colapso a más de un elemento de la estructura, y aquel concepto de redundancia del que hablábamos ayer quedó en el límite. Y aconteció el colapso. Este es el puente de Tacoma, el Tacoma Bridge, que es un icónico ejemplo de una falla por colapso aeroelástico. La acción del viento puso en resonancia el puente, y el puente empezó cada vez más a balancearse con los distintos modos de oscilación, hasta que, bueno, se produce. Lo llamativo era que ya en 1940 parecería ser que alguien tenía una cámara que grababa todo lo que pasaba, ¿no? Eso es lo llamativo hoy, a casi 80 años de estas imágenes. Bien. Acá se habla de error de diseño, ¿no? Pero nosotros no conocemos la historia que condujo a este fallo en sus causas específicas, puntuales. Bueno, el impacto de embarcaciones, ¿no? Entonces, acá se nota que había algunos soportes del puente y acá se produce, bueno, el impacto de la embarcación. No hay mucho más que hablar, pero el reglamento nuevo tiene, el reglamento, la serie 800 tiene fuerzas de impacto y la posibilidad de algunos algoritmos sugeridos para la consideración de por lo menos fuerzas mínimas para el diseño. Lo que no quiere decir que uno no pueda imponer otras condiciones en especificaciones adicionales, porque todas las especificaciones reglamentarias siempre hablan de condiciones mínimas, pero no quiere decir que un propietario, una autoridad dueña de un proyecto, no pueda imponer condiciones más exigentes frente a este tipo de colapsos. Y esto es socavación, donde aquí aparecería lo que sería una fundación por un pozo de fundación. Lo van a ver ustedes en el curso de fundaciones, y donde la velocidad de los filetes líquidos erosionó el suelo progresivamente. Estos obstáculos, ustedes ya saben, generan para un flujo, para un campo de líneas de corrientes uniformemente distribuidas, distorsiones que generan
estrechamientos entre las líneas de corriente y incremento en las velocidades, que si se encuentran con suelos erodables, y digamos que el proyectista haya previsto algún tipo de socavación, pero aconteció un evento extremo que superó las previsiones de diseño, y entonces la erosión empieza a acontecer y es muy rápida la acción que conduce a la degradación de la fundación. No parecería ser que el puente haya colapsado, pero sí en cambio se nota la necesidad de reconstruir el confinamiento de esta fundación. Y esto es impacto en puentes carreteros. Entonces por un lado nosotros teníamos colisión de vehículos en el tablero del puente para el tránsito que circula en esta dirección, pero en una intersección de vías de comunicación terrestre, el paso en general se resuelve habitualmente como que la carretera principal, que sería esta carretera que debe tener otros carriles aquí, por eso es que el puente avanza hacia la izquierda, las vías secundarias suelen pasar por arriba, aunque si lo miramos bien, pueden ser del mismo orden de magnitud de importancia. La carretera superior, porque aquí hay un puente y otro puente para canalizar los distintos carriles en una y en otra dirección. Bueno, lo cierto es que este es un puente con estribos abiertos, como ustedes ven. Hay un derrame del talud. El estribo se encontraría por detrás de esta pila. El estribo se encontraría ahí enterrado, escondido. Y en la primera línea de pilas acontece el impacto. No obstante, parecería no haber destruido en completo el tablero. Y esto estaría hablando de que justamente el colapso de algunos elementos estructurales podría no representar el colapso total si es que otros elementos estructurales mantienen o conservan una reserva, en este caso en campo considerablemente elástico. Es decir, puede ser que algunos elementos hayan incursionado de este tablero en el campo inelástico, pero lo que uno ve es que no hay grandes deformaciones producidas por la ausencia de este soporte en el puente. Pero conecta un poco con los conceptos que ayer mencionábamos de redundancia estructural. Y este es el tipo de deterioro que acontece por un estado límite de durabilidad, ¿no? Los estados límites de durabilidad son un concepto que no los teníamos en cuenta explícitamente en el reglamento edilicio, pero acá sí se nota los efectos de, bueno, parece ser una estructura, si es completamente en madera, significaría el deterioro, la degradación por el ataque biológico de la madera, su descomposición. Y si por el contrario esto fuera metal, bueno, en realidad acá se ven los nudos de madera y esto es probable que sea madera, pero igualmente ilustran sobre lo que sería el deterioro o degradación por transcurso del tiempo y exposición a ambientes agresivos. Bueno, no hay mucho más que hablar, que hemos visto fotos de catástrofes, de terremotos, así que más que no cuento. Siguiendo con algunas descripciones de cargas actuantes sobre los puentes, estas ya no serían cargas sobre tablero, las dejamos puestas aquí como para hacer un repaso, lo que son cargas hidráulicas. Vuelve a aparecer la flechita acá que dice que no está este tipo de cargas contempladas en la reglamentación vigente, en la reglamentación actual. Las cargas hidráulicas en general tienden a producir acciones horizontales, pero también verticales. A ver. Las cargas hidráulicas por empujes hidrostáticos ya las imaginamos que tienen una dirección horizontal, pero también el empuje hidrostático
es el que actúa a nivel de subpresión, y que es una acción que por principio de Arquímedes representan presiones que integradas sobre la superficie conduce a fuerzas de una magnitud equivalente al peso del volumen desalojado, algo así decía el principio de Arquímedes. Entonces, hay riesgo de que algunos elementos puedan ser levantados y puestos en flotación. Acción de cargas hidráulicas verticales. Y las horizontales se convierten en empujes. Y eventualmente cuando transportan masas, se convierten en impactos, ¿no? Así que de eso un poco se trata. Después dice que hay acciones producidas por una corriente de agua en sentido longitudinal, si esta es la pila de un puente vista de arriba, esta es la otra pila del puente vista de arriba. Entonces uno puede pensar, este es el eje longitudinal del puente, entonces uno puede pensar en impactos de esta naturaleza. Entonces, en sentido longitudinal, pero también en sentido transversal, en sentido como lo queramos interpretar. Puede haber impactos, porque las líneas de corriente justo no fue estudiada o fue inevitable. Entonces, aquí hay fuerzas inclinadas que pueden actuar sobre los soportes en función de cómo acomete la corriente en su pasaje debajo de los vanos del puente. Pero hay que decir además que uno no se debería conformar con pensar en una dirección alineada con el sentido principal de la corriente, porque es posible que cuando hubiera crecimientos del tirante, desde una sección que, por ejemplo, era sección transversal, cargada con agua, de repente cuando se produce un tirante mayor, esta sección bastante uniforme que conducía a presiones en esta dirección, de pronto acontece que esta margen es muy tendida o muy fuerte, y entonces esta margen, cuando cambian las condiciones de la sección transversal por cambio en el conjunto, las velocidades pudieran hacer que cambiasen las líneas de corriente para tirantes más altos y entonces esperar cambios en las direcciones de las fuerzas de origen hidráulico que actúan sobre pilas y estribos. Es decir, esto hace pensar que en puentes de mayor complejidad también hay que estudiar algunos modelos hidráulicos de comportamiento de las fundaciones. Hay que hacer estudios hidráulicos ad hoc específicos para ese tipo de acciones y para el tipo de estructura que uno está concibiendo. Ni miramos las acciones producidas por el oleaje, que sería algo que nos transporta a puentes o viaductos que actúan en zonas de litorales marítimos. Bueno, y la carga de viento también la tenemos que mencionar. En realidad la carga de viento es una carga horizontal. La presión genera la velocidad de paso de viento. Vamos a hablar de acción del viento en 1 o 2 semanas. Al integrarse sobre superficies frontales sobre las que incide, produce fuerzas horizontales. Pero para el reglamento hay 2 tipos de acción del viento. Una es una acción del viento, que si ustedes me permiten ver una vista lateral del puente, esa es la cota superior del tablero, y esta es la cota inferior de vigas. Por aquí estarían todos los espesores de vereda, etc. Y lo que hay para abajo sería viga. Entonces, la presión del viento actuando sobre esta superficie, el viento está actuando en la dirección de la profundidad del dibujo. Lo marcamos así, como a veces representamos que es una carga entrante. El viento está perpendicular e incide sobre el puente vacío, podríamos decir. Entonces, incide sobre la superficie frontal que se le opone. Eso es
presión del viento sobre las estructuras. Pero después aparece otro tipo de carga horizontal por viento, que es la presión del viento sobre los vehículos. Entonces, cuando un vehículo está transitando por acá y tiene una determinada altura, entonces se extiende una superficie y se considera que ahora el puente cargado con una superficie frontal provista ahora adicionalmente que la de la estructura por las sobrecargas, eso conduce a una acción del viento más enérgica, porque hay la misma presión, pero a lo mejor actuando sobre una superficie mayor. Bueno, eso es lo que podríamos decir de cargas de viento. Aparecen otras cosas también un poquitito más refinadas, que son efectos debido a deformaciones impuestas. Si nosotros nos restringimos a un puente de tramos isostáticos, y es probable que las deformaciones impuestas estén muy minimizadas. Podríamos decir que no existan, porque son las coacciones que en general acontecen debidas a fenómenos reológicos en el hormigón. Contracción, fluencia lenta, y efectos de temperaturas, ¿no? Efectos de temperatura. Otras coacciones, eso en estructuras continuas de cajón que entran y que van a producir restricciones a los desplazamientos, a las rotaciones y van a generar fuerzas de alguna importancia. En isostáticas, en tramos isostáticos van a verse muy, muy disminuidos. Lo mismo va a pasar, bueno, acá se mencionan un listado de tipos de cargas con sus denominaciones, solicitaciones generadas por fluencia lenta o por contracción, efectos reológicos. Pero acá dice fuerzas secundarias de posttensado. ¿Qué podría uno incluir como fuerzas secundarias de posttensado? Bueno, ustedes ya tienen idea de que las pérdidas acontecen en el tiempo. El puente se construye en un lapso de 2 o 3 años y que el tablero se construye en el último año, o empieza a construirse en una etapa posterior, y dentro del periodo de construcción del tablero arrancamos con el momento en que se hizo el pretensado, y a lo sumo pasan 6 meses y desde que se tesaron las estructuras a pie de obra y se las pusieron sobre el tablero, pasa poco tiempo en comparación con la vida útil de la estructura, o todavía los 5 o 10 primeros años en que consideramos que todas las pérdidas se hayan producido. Es decir, podemos llevar las estructuras pretensadas a su sitio, pero las pérdidas de pretensado continuar aconteciendo en las estructuras, y esto pudiera producir efectos que se trasladan desde la superestructura a la infraestructura. Bueno, son todas cargas. Son de tipo permanente, pero ¿cómo? Sí, de permanente porque en realidad van aconteciendo y cambiando de magnitud a lo largo del tiempo, pero lo hacen de una manera muy lenta que la hacen tener un comportamiento como de una carga permanente. En cambio, las cargas transitorias, bueno, podrían ocurrir también lentamente las de asentamiento. Los asentamientos en tramos isostáticos de pilas, descensos diferenciales entre pilas, no son tan exigentes, pero sí en estructuras continuas. Inducen coacciones, inducen solicitaciones. De manera tal que son otro tipo de deformaciones impuestas, como esta que estamos comentando en esta diapositiva. Y después vienen las acciones producidas por la temperatura. Se distinguen incluso en puentes 2 tipos de acciones térmicas. Uno que sería temperatura uniforme. ¿Qué sería temperatura uniforme? Bueno, los cambios estacionales. O, eventualmente, en zonas de clima continental. ¿Qué es clima continental? Bueno, aquel que genera temperaturas extremas entre el día y la noche, en general
restringido a las zonas áridas o semiáridas, donde el efecto de la sequedad ambiental produce muy bajas temperaturas en la noche y altas temperaturas en el día. El efecto de cargas de temperatura uniforme tenderían a producir dilataciones y contracciones, pero del conjunto, en este caso de los tableros, estamos hablando. Para diferenciar del otro efecto de temperatura, que sería un gradiente de temperatura en el canto, en la altura del tablero. En el canto, en la altura del tablero, puede tener un gradiente de temperaturas entre 60 y 65 grados en el coronamiento, en la parte superior del tablero, y en la parte inferior, bueno, tener 20, 25 grados menos, eventualmente. Y entonces ahora hay un gradiente de temperatura que producirá, bueno, distintos efectos. Si la estructura es hiperestática, bueno, coacciones, y si la estructura incluso es isostática, mayores temperaturas en la parte superior dilatarían las fibras superiores y contraerían las fibras inferiores por temperatura. Exageré el dibujo, pero esto es para dar idea de solicitación. Y esto, naturalmente, tiende a arrastrar a los apoyos que estaban acá acompañando. Exageradamente dibujé estos bloquecitos que representan los apoyos, ¿no? Y que ya no puedo dibujar, no puedo seguir inventando este dibujo, ellos apoyados en las pilas, ¿no? Imagínense, ellos apoyados en las pilas. Entonces, efectos producidos por coacciones o deformaciones impuestas. Obviamente que estas cosas parecería ser señalados por la Asociación Argentina de Carreteras, no contemplados en la reglamentación actual. Yo hice hasta acá hemos hecho, no sé, una selección dinámica. ¿Qué es dinámico? Que va cambiando con cada dictado. El del año pasado no fue así, el de este año es diferente al que va a ser seguramente el año que viene, porque dentro de esa estrechez de tiempo, lo que queremos contar es un perfil fisonómico y no entrar a cómo calculo efectivamente la vereda en realidad eso llevaría a un trabajo de mayor tiempo y por eso algunas cosas las hemos pasado de largo y siempre estamos pretendiendo que aparezca para aquel a quien destinamos nuestra comunicación, tenga un panorama de introducción al problema, a la temática, que le permita comenzar a interpretar con más familiaridad las lecturas más específicas y extendidas. Vamos a hacer un pequeño descanso porque lo que sigue ahora me pareció oportuno no dejar librado a que solamente hablamos de lo nuevo, lo por venir, serie C800, y dejar sin alguna presentación simplificada de qué es lo que ha venido aconteciendo desde los últimos 65 años a partir de la vigencia del reglamento de la Dirección Nacional de Vialidad. Entonces, vamos a hacer un recuento de estas cosas para solamente visualizar algunos aspectos que a lo mejor podemos resaltar, pero también que quede de alguna manera el perfil de la serie C800 y el perfil de la reglamentación que ha servido de base al diseño de la gran mayoría de los puentes de la Red Nacional de Carreteras de Argentina. Así que yo sugiero que son 16:15. A las 30 retomamos, si les parece bien, exactamente y puntualmente a las 16:30 nos volvemos a encontrar partiendo desde esta diapositiva, donde vamos a contar un poco algunos aspectos del reglamento, digamos, vigente, el reglamento histórico de la Dirección Nacional de Vialidad. Como no hace falta salir de acá, creo entender que
No sé cómo manejaban los chicos los baches entre las grabaciones. No sé si Mario está cerca, pero si no, es cortar la grabación en este momento y darle continuidad cuando arranquemos a las 16:30. Mientras tanto, nos estamos saludando.